Bienvenidos a este módulo de Derecho Penal 2, parte especial. Durante este módulo hemos desarrollado actividades prácticas relacionadas con los delitos de hurto, de robo y de encubrimiento. En este segmento lo que vamos a analizar son las figuras que no han sido abordadas en las actividades prácticas anteriores y se va a ahondar en la diferencia, especialmente entre los delitos de hurto y de robo, a través del análisis de un caso ficticio. El caso es el siguiente, les pido que tomen nota y presten atención. Laura descubrió que al momento de contraer matrimonio con su marido Pablo, este ya estaba casado hacía 3 años con otra mujer. Al recriminárselo, Pablo manifestó que ella nunca le había preguntado si él estaba casado, por lo que no le había mentido. Ante ello, Laura lo echó del domicilio conyugal y no le permitió llevarse la camioneta que ambos utilizaban, pero que había sido comprada por Laura antes del matrimonio. Al día siguiente, por la noche, Pablo volvió al domicilio conyugal y halló estacionados en la vereda tanto el vehículo como la bicicleta de Laura. Al verlos allí, tanto por placer como por venganza, Pablo dobló las ruedas de la bicicleta de Laura, comprada por ambos durante el matrimonio. Además, con la llave del vehículo que aún conservaba en su poder, desactivó la alarma de la camioneta y extrajo la rueda de auxilio con el fin de venderla. Para ello debió extraer los bulones con los que se encontraba adherida la rueda a la puerta de la caja. Laura advirtió lo que Pablo estaba haciendo y llamó a la policía. Cuando llegó el móvil al lugar, Pablo estaba en la vereda del domicilio de Laura con la rueda de auxilio recién extraída, por lo que intentó escapar golpeando a uno de los policías en el rostro y corrió, pero fue aprehendido 1 cuadra después del hecho. Acá podemos ver la imagen de la invitación y los anillos de boda del matrimonio anterior de Pablo con su exmujer o actual mujer, Daisy. También podemos ver en la siguiente imagen la bicicleta de Laura luego del hecho, es decir, luego de que Pablo doblara las ruedas. A continuación vemos en la última imagen a Pablo captado por la cámara de seguridad del domicilio de Laura extrayendo la rueda de auxilio del vehículo de Laura. Para resolver adecuadamente el caso se requiere repasar los artículos 134 a 139 bis, 162 y 171, 175 bis, 181 a 184 y 214 a 236 del Código Penal. También se recomienda repasar las leyes 13.944 y 24.270 para poder resolver el caso. Lo que vamos a analizar a continuación es en qué delito recae la conducta de Pablo en relación primero al matrimonio con Laura. En segundo lugar, vamos a analizar la conducta de Pablo en relación a la bicicleta. Y por último, vamos a analizar la conducta de Pablo en relación a la rueda de auxilio. En primer lugar, en relación al matrimonio, la conducta de Pablo encuadra en el delito de matrimonio ilegal unilateral prevista en el artículo 135, inciso primero del Código Penal. En relación al tipo objetivo de este delito, el tipo requiere contraer matrimonio con las formalidades que consagran su existencia, ya que de lo contrario vamos a pasar a otro tipo delictivo que es el de simulación, que está previsto en el artículo 135, inciso 2 del Código Penal. Como Laura y Pablo contrajeron matrimonio con todas las formalidades de ley, el delito es el de matrimonio ilegal unilateral, no puede ser el de simulación. Además, se requiere que el autor conozca y oculte la causal de nulidad del matrimonio a través de un ardid, de una mentira o de silencio. En el caso, Pablo mantuvo silencio sobre la existencia de un matrimonio anterior válido. La existencia de un matrimonio anterior es una causal de nulidad de un casamiento posterior, conforme lo establece el artículo 403, inciso D, del Código Civil. A su vez, el tipo penal requiere la ignorancia del otro contrayente de la existencia de la nulidad de la causal de nulidad del matrimonio, en este caso por la existencia de un matrimonio anterior. ¿Por qué? Porque si lo conoce, nos vamos a trasladar a otro tipo penal que es el de matrimonio ilegal bilateral.
Como en este caso no lo conoce y Pablo efectivamente guardó silencio sobre la existencia del matrimonio anterior, nos encontramos ante un delito que se encuentra consumado. Este delito admite tentativa igualmente. Lo que es necesario es en el tipo subjetivo que el autor tenga conocimiento de la causal de nulidad del matrimonio y también tenga conocimiento de su repercusión nulificante, es decir, de que debe saber de que esta causal va a provocar la nulidad del matrimonio. Pablo conocía que se encontraba casado y sabía que eso era un impedimento para volver a casarse. Y tampoco puso en conocimiento a Laura sobre esta circunstancia. Por lo tanto, se dan todos los elementos del tipo para considerar que está consumado el delito. Cabe destacar que si existiese un error sobre el conocimiento del otro contrayente, es decir, el elemento 3 de la acción típica, la ignorancia del otro contribuyente, esto da lugar a un error de tipo que puede excluir el delito. Es decir, si Pablo hubiese supuesto de manera fundada que Laura sabía de la existencia de su matrimonio anterior, porque por ejemplo se lo dijo un día en que ella se encontraba ebria o porque un amigo le comentó que le había dicho, bueno, si está debidamente probado, esa puede ser una causal para poder excluir al tipo penal, que no se da en este caso. En relación a la segunda cuestión planteada, el hecho encuadraría en el delito de daños que prevé el artículo 183 del Código Penal. ¿Cómo sería el tipo objetivo de este delito? Se requiere que el hecho recaiga sobre una cosa material que sea total o parcialmente ajena, y en este caso hablamos de ajenidad en un sentido del derecho civil, es decir, hablamos del dominio conforme al derecho civil. Acá propiedad se interpreta como dominio. De lo contrario, si la cosa es totalmente propia, vamos a pasar a un delito de defraudación. Si la cosa es total o parcialmente ajena, entonces nos encontramos dentro de este tipo penal. En el caso, la bicicleta es parcialmente ajena, ya que es parte de la propiedad conyugal de Laura y de Pablo, aunque la tenencia sea de Laura. La acción típica consiste en dañar, atacar la materialidad o la utilidad de la cosa, o también afectar su disponibilidad, es decir, su capacidad de disposición. Que se elimine o que se disminuya su valor de uso o de cambio y su materialidad o funcionalidad futura. La ley prevé distintas modalidades típicas. Puede ser a través de la destrucción, que implica alterar justamente la naturaleza, la forma o la calidad de la cosa en su estructura. Puede ser a través de la inutilización, que implica eliminar o disminuir la capacidad de esa cosa de cumplir el fin para el que está siendo diseñada. También puede ser disminuir la capacidad o eliminar la capacidad de disposición del propietario, es decir, por ejemplo, colocándola a la cosa en otro lugar. En el caso, Pablo destruyó la bicicleta al atacar su materialidad, alterando su forma y provocando, por ende, un daño que también disminuye el valor de la cosa. El hecho, por lo tanto, como es de resultado, está consumado y también por ser un tipo de resultado admite tentativa. En relación al tipo subjetivo, el delito requiere un dolo directo, es decir, conocimiento de quién es el propietario de la cosa y la intención de producir un daño en ese objeto. Es importante resaltar que el delito de daños es un delito subsidiario. Si ustedes recuerdan cuando estudiaron Derecho Penal 1, que veían el concurso de delitos, el concurso real, el concurso ideal y el concurso aparente, bueno, una de las formas de concurso aparente es a través de la subsidiariedad. La fórmula del delito de daños establece esta subsidiariedad, ya que el delito no procede si el hecho recae en un delito más severamente penado. Sin embargo, como este hecho se presenta de forma autónoma, si bien ocurre en las mismas circunstancias de tiempo, primero ocurre el matrimonio ilegal y después el tema de la rueda de auxilio, nos encontramos con un hecho autónomo y por lo tanto en este caso no se aplicaría la regla de la subsidiariedad. En relación a la tercera consigna, la conducta en relación a la rueda de auxilio sería calificada como un delito de robo simple conforme lo prevé el artículo 164 del Código Penal. El tipo objetivo de este delito requiere que, así como sucede con el hurto, se produzca un apoderamiento, es decir, de que un objeto pase al ámbito propio o de disponibilidad del autor del hecho.
y que este objeto sea en forma total o parcialmente ajena. El hurto se transforma en robo en función de la modalidad en que se realiza el hecho, que son modalidades típicas. Estas son la fuerza en las cosas o la violencia contra las personas. La fuerza en las cosas requiere de una cosa que oponga resistencia, es decir, de una fuerza superior a la que es necesaria para transportar o remover esa cosa del lugar en donde se encuentra. Es decir, una fuerza mayor al esfuerzo que requiere esa cosa para ser trasladada por su peso o por su volumen. Para la mayoría, esa fuerza debe ser anormal, es decir, debe ser mayor a la que se exige el tenedor para tomar por él mismo la cosa. O también puede ser destructiva, es decir, que implique un daño para la cosa. Para una doctrina minoritaria que está llevada adelante, defendida por Núñez, se requiere de una energía que implique el vencimiento de la resistencia que tiene la cosa, sea que esa resistencia se origine por la unión natural de la cosa a otras cosas o a las particularidades del mecanismo de unión de esa cosa. En el caso, la fuerza que se aplica a la rueda de auxilio para poder extraerla no es diferente de la que realizaría el propietario para poder extraerla. Por lo tanto, conforme a la doctrina mayoritaria, el delito recaería en un hurto, y para una doctrina minoritaria recaería en un robo. Hay que analizar aquí cuál es la jurisprudencia dominante en cada jurisdicción, en cada provincia. En relación a la violencia contra las personas, la violencia es una fuerza física que se despliega en contra de otro sujeto para vencer materialmente su resistencia, es decir, ya sea que el sujeto pasivo oponga resistencia o preventivamente para evitar que la oponga, ¿sí? Esta violencia puede suceder tanto antes como durante el hecho o en forma posterior para garantizar su impunidad. Mientras que la fuerza física puede ser realizada antes o durante el hecho para garantizar el apoderamiento, pero una vez que ya se encuentra apoderada la cosa, ya se encuentra consumado, en este caso, el robo. Y puede recaer sobre el mismo sujeto pasivo que el robo o sobre un tercero, es decir, la violencia en contra de las personas puede recaer tanto sobre el sujeto pasivo del desapoderamiento como sobre un tercero. En el caso se ejerció fuerza sobre las cosas para extraer la rueda de auxilio, pero como dijimos, depende de qué doctrina se aplique, va a quedar en hurto o en robo. Sin embargo, también hubo violencia contra las personas en forma posterior al apoderamiento para consolidar justamente este apoderamiento. Cuando el autor agredió al personal policial para huir, lo hizo para garantizar ese apoderamiento y por lo tanto entra dentro de las violencias propias del robo. Por lo menos según la jurisprudencia que rige en Córdoba se interpreta de esta manera. Esta agresión en contra del policía también podría concurrir en forma ideal con una resistencia a la autoridad que lo veremos más adelante. Este delito se encuentra consumado. La consumación del robo se produce con el desapoderamiento, es decir, cuando la cosa efectivamente pasa al ámbito de custodia del autor. Ese desapoderamiento, ese ámbito de custodia comprende también, por ejemplo, en el caso de una casa, si se ingresa a robar en un domicilio, todo ese domicilio se considera que es el ámbito de custodia. El ámbito de custodia, en el caso de una persona que, por ejemplo, se encuentre en un ámbito público, como puede ser un colectivo, va a ser su persona. Entonces, bueno, dependiendo de dónde se cometa el hecho, es que se considera que el objeto ha salido del ámbito de custodia del tenedor de la cosa. En el caso, claramente, el hecho se encuentra consumado.